La narración más extraña que haya leído. Jamás se sabe hacia dónde va la trama. La burocracia existe para sustentar el absurdo y convertirlo en obstáculo. Pareciera que parte de la pesadilla kafkiana es ahogarse en un vaso de agua. Material de primera para aquellos que entienden la existencia como un absurdo. O bien para los que buscan significados ocultos en la literatura. Kafka es mucho más grande que la idea de lo kafkiano. Este libro representó el más grande desafío interpretativo al que me he enfrentado. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Narrativa Clásica Radio, en la que hablaremos de Franz Kafka, y de la última novela que escribió en vida, El Castillo. Además nos adentraremos brevemente en la oferta de las editoriales Páginas de Espuma y Sexto Piso. Y escucharemos semblanzas de los escritores, Robert Musil y Juan Carlos Onetti. Recuerde que en este canal nos dedicamos a la difusión de podcast o programas radiofónicos, dedicados a temas concernientes a la literatura de los últimos 2 siglos. Comenzamos. El Castillo es una novela escrita en el año de 1922, por el autor checo Franz Kafka, mientras intentaba recuperarse de la enfermedad que 2 años después lo llevaría a la muerte. El manuscrito original jamás habría visto la luz, de no ser porque Max Brod, el albacea de los escritos del autor, contraviniera sus instrucciones de que fueran destruidos. El género de la novela fluctúa entre lo fantástico, lo surrealista y lo distópico. Consta de 320 páginas y presenta una mediana dificultad de lectura. Las traducciones más recientes son la de Miguel Sáenz para Galaxia Gutenberg, y la de Rafael Hernández Arias para Sexto Piso. Esta novela se recomienda a los lectores que han asimilado la literatura fantástica de Ray Bradbury, o de Julio Cortázar, y desean continuar leyendo material similar. Como es costumbre, al inicio del programa formulamos la pregunta del día. ¿Qué escritor norteamericano desapareció misteriosamente, después de unirse a uno de los batallones de la Revolución Mexicana? Una desaparición, por cierto, que motivó la escritura de la novela Gringo Viejo, de Carlos Fuentes. Seguramente usted sabe la respuesta que compartiremos más adelante. Iniciamos con nuestra reseña de El Castillo. Antes de abordar esta novela, debemos considerar que se trata de una narración inconclusa, que carece de desenlace, a razón por la cual muchos lectores podrían sentirse frustrados. En mi caso no experimenté tal sentimiento, pues estoy acostumbrado a los finales abruptos, así como a las inquietudes que siempre genera la buena literatura. A estas alturas de mi formación lectora, estoy convencido de que las mejores narraciones no son las que nos instalan en la tranquilidad del dogma y la falsa certeza, sino las que nos motivan a plantearnos más interrogantes. En ese sentido, claro que vale la pena leer El Castillo. Aun en el caso de que Franz Kafka no haya tenido el tiempo suficiente para terminar la novela, o incluso la intención de hacerlo. Posiblemente esta sea la narración más extraña que haya leído, pues se muestra totalmente impredecible. Jamás se sabe hacia dónde va la trama. Y lo más importante, de todos los libros que he tenido la fortuna de leer, El Castillo es el que se muestra más abierto a las interpretaciones. Esta narración puede significar todo: sociedad, política o psicología, arte, metafísica o surrealismo. El lector podrá descifrar la obra apoyándose en cualquiera de estos criterios, y sea cual fuere su conclusión, no estará del todo equivocado. Así de prolija es la narración que hoy comentamos. La primera impresión a la que nos enfrentamos es la de un ambiente hostil, ya sea por la descripción de las condiciones del clima, el trazado de las calles, la arquitectura del castillo, y la poca hospitalidad de las personas.
El pueblo al que pertenece esta fortaleza es un lugar confuso, en el que impera un orden administrativo dominante. Y ese orden constituye el principal conflicto al que se enfrenta el protagonista. Antes de hablar del personaje principal, hagamos una pausa para recordar quién fue Franz Kafka. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Franz Kafka fue uno de los escritores de habla alemana más importantes del siglo XX. Nació en Praga en 1883, ciudad que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y que hoy es la capital de la República Checa. Muriendo en 1924 en Austria, víctima de la tuberculosis. Mientras se desempeñaba como un modesto funcionario, Kafka escribió sus obras literarias, muchas de ellas sin la intención de ser publicadas. Pero su talento indiscutible, además de su muerte temprana, motivaron a su albacea, otro escritor de nombre Max Brod, a publicar de manera póstuma sus numerosas obras inéditas. Y gracias a ello es que hoy pueden ser leídas. A menudo sus escritos se refieren a situaciones bizarras o surrealistas, en las que un personaje solitario enfrenta entornos laberínticos impuestos por el Estado. Prueba de ello son sus novelas El proceso y El castillo. Sin embargo, su narración más famosa es el relato corto La metamorfosis, o La transformación, en el que propone la alegoría de un ser humano convertido en insecto. Su legado literario inspiró a otros grandes escritores, como Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Eugen Ionesco, y Haruki Murakami. El célebre crítico norteamericano Harold Bloom escribió lo siguiente: la inventiva y la originalidad de Kafka puede compararse con la de Dante, y su obra rivaliza con la de Marcel Proust y la de James Joyce, considerando a los tres los escritores occidentales más importantes del siglo XX. ¿Qué nos ofrece Editorial Sexto Piso, en cuanto a libros clásicos? Recordemos que esta editorial se especializa en libros ilustrados y novelas gráficas. Y como tal ha publicado estupendas versiones ilustradas de clásicos como Robinson Crusoe, Moby Dick, El Gran Gatsby, Los viajes de Gulliver, Las aventuras de Tom Sawyer, El libro de la selva, Aullido, El jugador, Memorias del subsuelo, y El castillo. Sin embargo, Sexto Piso también ofrece libros convencionales y exclusivas como El corazón de las tinieblas y narrativa breve completa de Joseph Conrad, El ciclo de las novelas de Nueva York de Henry James, El diario de guerra de George Orwell, así como ediciones en pasta dura de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Muchos de estos volúmenes presentan las traducciones de Carmen Cáceres y Andrés Barba. Si usted comparte el gusto por el arte pictórico, además de la literatura clásica, considere las magníficas ediciones de Editorial Sexto Piso. Narrativa Clásica Radio. Literatura cinemática. Continuamos con los comentarios de la novela El castillo, un libro escrito en 1922 por Franz Kafka. Hablemos sobre el protagonista. El protagonista, conocido simplemente como K, es un topógrafo, que llega a un pueblo extraño del cual desconoce las leyes y los códigos de conducta. Los lectores sabemos que K ha sido contratado para trabajar ahí. Pero los ciudadanos no han sido notificados. Y su sistema administrativo exige una confirmación oficial.
De esta manera, nuestro protagonista trata por todos los medios de justificar su presencia. Y cree que puede acelerar su colocación saltándose las reglas. Por esa razón se dirige a las oficinas centrales, es decir al castillo, con la intención de hablar personalmente con las autoridades. Sin embargo, mientras más hace por aproximarse al castillo, este más lejano se ve. En efecto, K sufre todo tipo de contrariedades, muchas de ellas causadas por los funcionarios de la aldea, que hacen todo lo posible por obstaculizar sus propósitos. El lector llega a sospechar que K es víctima de un complot, o al menos de una lamentable confusión. Nuestro protagonista, como un agente externo, enfrentado al sistema burocrático, no tiene derecho siquiera al reconocimiento de su existencia. El protagonista de esta novela no está adoctrinado por la realidad a la que se enfrenta. Y desde esa posición ingenua, cree que puede derrotarla. Para el ignorante y el insubordinado, todo puede parecer posible. En todo caso, K se empecina, y confunde su objetivo de demostrar su contratación, adquiriendo dos nuevas obsesiones: llegar al castillo y hablar con los líderes. Vamos a pausa. Les recordamos la pregunta del día. ¿Quién fue el escritor norteamericano que desapareció sin dejar rastro, después de haberse integrado a uno de los batallones de la Revolución Mexicana? Quédese con nosotros para saber la respuesta. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. Robert Musil fue un destacado escritor austriaco que publicó sus obras en las primeras décadas del siglo XX. Por su estilo modernista, fue comparado con otros escritores europeos como Franz Kafka, Thomas Mann y Marcel Proust. Su primera novela Las tribulaciones del estudiante Torles, narra las dramáticas experiencias de un adolescente internado en un instituto militar. Posteriormente escribió otras obras, entre las que destacan los libros de relatos cortos, Uniones y Tres mujeres, en los que intenta llegar a la médula de las relaciones amorosas. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y la caída del Imperio Austrohúngaro, Robert Musil se dedicó a redactar una de las obras más ambiciosas de la historia de la literatura: El hombre sin atributos. Una novela dividida en dos gigantescos tomos, y que consta en total de cerca de 2000 páginas. Que pudieron haber sido más si el escritor no hubiese muerto. En ella se profundiza sobre tantos temas, que sería inútil tratar de enumerarlos en esta semblanza. Robert Musil fue un escritor vanguardista, cuya obra ha generado un pequeño culto entre los verdaderos conocedores de la literatura. El hombre sin atributos, forma parte de esa literatura icónica que hoy es motivo de discusión, y que seguirá siéndolo por mucho tiempo más. La editorial Páginas de Espuma se ha dedicado al rescate del género del cuento y se apoya en estupendas ediciones de pasta dura, presentando a los autores más celebrados de los últimos 2 siglos. Su estrategia ha sido la de publicar gruesos volúmenes de cuentos completos, en orden cronológico, y con traducciones hechas por los filólogos más respetados. Hasta el momento Páginas de Espuma ha publicado los cuentos completos de Edgar Allan Poe, Anton Chekhov, Henry James, Honoré de Balzac, Émile Zola, Guy de Maupassant, Fernando Pessoa, Marcel Schwab, Miguel de Unamuno y Edith Wharton. Al ser libros tan nutridos y con pasta dura, el precio no será tan económico, pero no cabe duda de que son piezas de colección, con mejor presencia y calidad, y que nos evitarán tener que comprar los libros de cuentos por separado de cada autor. Hablando del género del cuento clásico, recuerde que el liderazgo pertenece a Páginas de Espuma. Narrativa Clásica Radio. El sonido azul de las palabras.
Ya hemos visto que el protagonista de esta novela es el agrimensor o topógrafo K, quien trata de demostrar su contratación para trabajar en el castillo. Ahora hablemos de los otros personajes. El resto de los personajes forman un bloque homogéneo, muy ajeno al vínculo natural que se forma entre lector y protagonista, como si fueran seres de otro planeta. Veamos. Frieda es la compañera sentimental de K, pero su actuación es desconcertante, al punto de que no es posible saber de qué lado está. Los ayudantes desempeñan una función opuesta a la que su nombre indica, por lo que podemos considerarles más bien obstáculos. El alcalde no gobierna, sino que parece ser una parte más del aparato burocrático. Los campesinos son entes observadores y temerosos, que no desean verse involucrados con los extranjeros. Por lo tanto sienten un natural rechazo hacia K. La posadera es otro personaje capcioso, pues al principio se muestra como cómplice de K, y después como su más férrea antagonista. Finalmente, Clam es el personaje secundario más importante, pues al ejercer una especie de cacicazgo representa el verdadero poder del castillo. Sin embargo, su existencia no está clara, puesto que pocas veces se deja ver, y las referencias sobre su persona son siempre contradictorias. Quizás podríamos concluir que Clam es Dios, puesto que es reverenciado por los aldeanos aunque no le hayan visto, y cada uno de ellos posee una imagen diferente de su persona. Otro personaje de vital importancia es Amalia, pues es la única ciudadana que se ha atrevido a desafiar el orden establecido, sufriendo las consiguientes represalias. Ahora expliquemos a los escuchas de dónde proviene la dificultad de lectura en este libro, si es que la hay. Cuando estos personajes intentan explicar el funcionamiento del régimen administrativo del castillo, o lo que ellos entienden por tal, el libro se vuelve ridículamente complejo. Entonces serán descritos una serie de procesos laberínticos, que si bien fascinaron a escritores como Borges, van a desafiar seriamente nuestra capacidad lectora. Por si fuera poco, los personajes tienden a dramatizar lo banal, y darle demasiadas vueltas a las cosas. Pareciera que parte de la pesadilla kafkiana es precisamente eso: ahogarse en un vaso de agua. Por ello, aconsejamos al lector no esforzarse demasiado por entender el funcionamiento de este sistema, repleto de actas, oficios, trámites, informes y citatorios, pues es posible que ni siquiera los mismos personajes lo entiendan a cabalidad. A fin de cuentas, la burocracia existe para sustentar el absurdo y convertirlo en obstáculo. Los seres que rodean a K presentan un comportamiento obtuso, casi idiota, que quizás tenga que ver con la alienación siempre presente en los grupos humanos. Las discusiones entre los personajes son innecesariamente rebuscadas, material de primera para aquellos que entienden la existencia como un absurdo, o bien para los que buscan significados ocultos en la literatura. Desde instancias muy tempranas, el lector dará cuenta de que la presente no es una novela realista, sino más bien una narración fantástica o simbólica. Lo que usualmente se espera de Kafka es el infierno burocrático que le caracteriza. Sin embargo, en esta ocasión el trasfondo político es más ligero. De hecho, existe en la novela una inesperada intriga amorosa, digna del más terrenal de los melodramas. K pasa la mayor parte del tiempo con Olga, y es pretendido por Pepi. Pero en los hechos es amante de Frieda, que a su vez dice haber sido amante de Clam. Y este último bien podría haber sido amante de todas ellas. Kafka es mucho más grande que la idea de lo kafkiano. Narrativa Clásica Radio. Regresamos. El escritor uruguayo Juan Carlos Sonetti fue uno de los narradores más destacados del siglo XX, y uno de los antecedentes más importantes del llamado boom latinoamericano. Su literatura refleja un carácter huraño, introvertido e incorruptible, rasgos que le convirtieran en personaje incómodo, al punto de ser perseguido por la dictadura uruguaya,
viéndose obligado a pasar el resto de su vida en el exilio. Sus novelas más reconocidas son La vida breve, El astillero y Junta cadáveres. 3 novelas que pertenecen al ciclo conocido como la saga de Santa María, ciudad ficticia en la que ocurren la mayoría de sus narraciones. Pero también hemos de mencionar otras 2 obras literarias: Los adioses y El pozo. Novelas en las que podemos apreciar el dramatismo pesimista que le caracteriza, y que le valiera ser considerado entre los mejores escritores del movimiento existencialista. Otra parte de su legado son sus apreciados cuentos, ahora recopilados en la antología de cuentos completos de Editorial Alfaguara. Juan Carlos Sonetti es uno de esos autores que, a pesar de ser considerados indispensables, continúan sin recibir la atención que se merecen. Narrativa Clásica Radio le ofrece una nueva manera de acercarse al saludable ejercicio de la lectura. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nuestro ágil formato de podcast radiofónico es diferente a cualquier cosa que haya escuchado en la red. La propuesta es evitar los formatos, las tendencias y las modas que saturan y contaminan nuestra apreciación de la literatura. No somos booktubers. No somos influencer. No somos una agencia de colocación de novedades editoriales. Solamente pretendemos orientarle en la lectura de las mejores novelas y los mejores libros de cuentos de los últimos 2 siglos. Libros que hoy se leen y que se seguirán leyendo por mucho tiempo más. Con el objetivo de que usted no pierda las capacidades cognitivas, imaginativas y empáticas que solo la literatura puede ofrecer. Acompáñenos en esta travesía auditiva. Suscríbase y comparta nuestros contenidos 100% originales. Y ante todo, que tenga excelentes lecturas. Si usted considera que este esfuerzo cultural merece ser apoyado, puede hacer un donativo económico. Busque en la descripción del video el enlace a nuestra cuenta de PayPal. O en su defecto, el número de cuenta al que puede depositar o transferir su valiosa ayuda. Gracias infinitas. Narrativa Clásica Radio. Iluminando sombras. Regresamos a Narrativa Clásica Radio. Estamos hablando de la novela El castillo, escrita por Franz Kafka. Profundicemos ahora sobre los temas que aborda el libro, y sobre la forma de narrar. Uno de los principales temas de la novela es el aislamiento. K busca la integración, cosa que logra a medias a pesar de su indudable empeño. El otro tema es la segregación, que no surge naturalmente, sino motivada por un sistema opresivo que no permite la disyuntiva. Como prueba, baste observar que los personajes que rechazan a K mantienen su estatus social, mientras que aquellos que la ayudan pierden el respeto de la comunidad. Algunos de los sucesos narrados son bastante extraños. No estamos hablando de suspenso o situaciones conmovedoras, sino simplemente de hechos desconcertantes. Este sistema administrativo funciona de manera tan fría, que podría compararse con los actuales algoritmos informáticos, y las tecnologías que alienan al ser humano. He aquí la gran ventaja de leer literatura clásica por encima de los bestsellers. Un clásico puede adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos, con mayor facilidad que la del lector actual a los textos antiguos. ¿Quién dice que los libros clásicos envejecen? La buena noticia es que El castillo no es un libro claustrofóbico ni asfixiante, sino más bien surrealista. La forma de narrar no es compleja, pero sí el entorno que se describe. En consecuencia, la mejor postura que el lector puede asumir es la de interpretar la historia de manera simbólica, o bien pitorrearse de la ridícula complejidad que ofrece tan peculiar ficción.
Pero la forma de narrar no tiene nada que ver con lo extraño de la historia. Kafka escribe de manera muy clara. El lector podrá cuestionar lo ambiguo y lo complejo de la historia, pero jamás pondrá en duda el talento de un escritor tan pulido, cuya redacción es sencillamente brillante. Al mismo tiempo, esto nos habla de una traducción excelente, a cargo de Rafael Hernández Arias, para Editorial Sexto Piso, el cual cumple con creces con el reto. Finalicemos planteando algunas de las posibles interpretaciones de esta obra literaria. Este libro representó el más grande desafío interpretativo al que me he enfrentado. Las posibles explicaciones a una narración tan desconcertante son demasiadas. El castillo puede referirse a la imposibilidad de ascender en la escala social, la impenetrabilidad de las élites, la vida después de la muerte, las dificultades para acceder al conocimiento, la opresión de los regímenes totalitarios. Este tremendo lío administrativo, quizás sea una alegoría del funcionamiento de la mente humana. En el sentido de que es un lugar extraño, del cual conocemos muy poco. Y mientras más la estudiamos, debemos reconocer que menos sabemos de ella. Con esta hipótesis bastaría para invitar a nuestros radioescuchas a la lectura. Lo que queda claro, es que Franz Kafka describe el funcionamiento de una Matrix, como si su pretensión original haya sido escribir una versión moderna y muy personal del infierno de Dante Alighieri. O la de dar vida a un pequeño Don Quijote, que se imagina importante en una comunidad que le desprecia o le ignora. Reitero, cualquier interpretación, por descabellada que parezca, puede ser oportuna. Lo que no se admite es leer el castillo de manera literal, es decir, al pie de la letra. Y como resultado decir que la historia no nos dice nada. Eso sí sería vergonzoso. Llegó el momento de dar la respuesta a la pregunta del día. ¿Quién fue el escritor norteamericano cuya desaparición inspiró la novela Gringo Viejo? Una desaparición que sucedió en el año de 1913, después de que este escritor se hubo integrado voluntariamente a un batallón de la Revolución Mexicana. El nombre de este escritor es Ambrose Bierce. Escuchemos con atención. Ambrose Bierce, periodista y escritor de relatos estadounidense, conocido por su libro satírico El Diccionario del Diablo. Se integró a uno de los batallones del revolucionario mexicano Francisco Villa, en el año de 1913. Y mientras el pelotón avanzaba hacia el sur, su rastro se perdió para siempre. Algunos historiadores especulan que Bierce podría haber muerto en enero de 1914 en la toma de Ojinaga. Otros autores se han referido a su misteriosa desaparición, o han escrito ficción alusiva, siendo la referencia más representativa Gringo Viejo, la novela del escritor mexicano Carlos Fuentes. En ella se muestra a Bierce como un hombre mayor que prefiere morir de manera heroica en una guerra, que morir de manera lastimosa a manos de la decrepitud y la enfermedad. Lo cierto es que en la última carta de la que se tiene conocimiento, Ambrose Bierce escribió: «Si oyes que he sido puesto contra un muro de piedra, y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor entiende que yo pienso que esa es una manera muy digna de terminar con esta vida». Con esto damos por terminada nuestra emisión. Para seguir escuchando nuestra radio, suscríbase a nuestro canal. Oprime el botón me gusta, y háganos saber sus amables comentarios. Narrativa Clásica Radio es una producción de Guillermo Castro. Voces de Concepción Miguel y Enrique. Conducción de Penélope Bisset. Guión y contenidos originales de Guillermo Castro. Muchas gracias por su atención.